Las opiniones vertidas en este podcast son totalmente a título personal y no representan en ningún caso la opinión de sus empleadores. El desempleo subió, o sea, se esperaba una tasa de desempleo de 4.1, salió en 4.3 y se mezclan esos factores y los mercados se ponen nerviosos, ¿no? Y también no fue un lunes negro para la bolsa estadounidense, pero hubo una caída importante. Cuando hay alguna crisis o mucho pánico y hay mucha volatilidad, ese índice sube mucho, ¿no? Claro. Está en 12 aproximadamente y subió a 64, 65, que las únicas veces en los últimos 20 años que ha llegado a ese nivel ha sido en COVID. Claro. Y la crisis del 2018. Del 2008. Del 2008. Los bonos pueden tener más volatilidad que las acciones incluso. Si tú compras un bono con un nivel de tasas y de ahí las tasas, esas de referencia a nivel mundial, suben, tu bono se desvaloriza. Es una relación inversa. Si las tasas bajan, como pasó en la pandemia, que bajaron a cero, los bonos suben de valor. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú ya lo quieres vender, el costo de oportunidad es menor. Bienvenidos al 7º episodio de Invertir sin Paltas, nuevamente con mi co-host Renzo Castillo. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal tu semana? Hola, Daniel. Bien, todo bien. Después de los feriados ya un poco más tranquilo, aunque estas semanas han estado bastante interesantes para el mercado financiero, sí, una locura. Ya se hablaba de crisis de 2008, crisis de... Fin del mundo, recesión, destrucción en Japón, pero cuéntanos un poco, o sea, ¿de qué ha venido esta locura? Y lunes negro. Lo más interesante es que ahora todos eran expertos, ¿no? En Twitter tú entrabas, ahora es X, ¿no? Y todos decían... Sí, porque el carry trade, porque la Fed... Claro, porque el dato de empleo, Sam Rule... Porque hace 20 años pasó tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante explicar qué ha pasado, ¿no? De una manera simple y didáctica, ¿no? Se habla del famoso carry trade. ¿Qué es carry trade? ¿Qué es el carry trade? Un carro, ¿no? ¿Qué es un carry trade? Es una estrategia para ganar plata con divisas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay economías que tienen tasas de interés bajas. Por ejemplo, Japón tiene la tasa de interés muy cercana a cero. Casi cero era, ¿no? 0.15, si no me equivoco. Era, claro. No, era 0.10 y la han subido a 0.25, ¿no? Y había otras economías que tienen tasas de interés altas, como Estados Unidos, México 5.5, México por encima de 10, o el mismo Perú, ¿no? Si lo comparas con Japón. Claro. ¿Perú en cuánto está más o menos? Justo ayer la han bajado a 5.50, pero está en 5.75. Como Estados Unidos, más o menos. Entonces tú pides un préstamo en Japón, ¿no? Lo conviertes a dólares, por ejemplo, te vas a Estados Unidos, inviertes en los bonos del tesoro, claro. ¿no? Y te ganas el diferencial. Para que eso se cumpla también, obviamente, las monedas tienen que estar estables, ¿no? Por ejemplo, el yen en los últimos años se ha depreciado muchísimo frente al dólar, entonces aparte de endeudarte barato, ¿no? A tasas cercanas a cero, ¿no? Ganabas también por la depreciación del yen, ¿no? Claro. De hecho, por eso todo el mundo está, no sé si has visto, porque ha salido en TikTok, en Instagram, de que está muy barato viajar a Japón. Que está barato, que hay que aprovechar, porque Japón es una economía naturalmente cara, ¿no? Pero claro, con esta depreciación que ha habido del yen, se volvió barato, ¿no? Claro, barato, menos caro, digamos, ¿no? Claro, antes 100 dólares, Japón, ahora son 150, ¿no? Claro. Y yo justo estaba viendo, más o menos porque me llamó la atención también, y dicen que un hotel más o menos bien no está $30, 50 dólares, ¿no? Bien. Comer, ¿no? O sea, una sopa ramen estará $5, $6, claro, ¿no? Entonces sí estaba súper atractivo y eso hizo también que vaya mucho más el turismo, ¿no? Se incrementó muchísimo el turismo, ¿no? Y bueno, lo que pasó básicamente es de que todas esas personas que comenzaron a invertir un montón de plata porque el carry trade en los últimos años te da como una rentabilidad. Había pagado bien. Entiendo, de 8 o 10%, ¿no? El Banco de Japón no solo subió su tasa en más de 10 años, si no me equivoco. Claro, o sea, pasó de 0.10 a 0.25. Que no es un cambio gigante. No es mucho, pero lo que importa mucho es la perspectiva, ¿no? Y lo que va a ser en el futuro también. Exacto, ¿no? Claro. Como que ellos dicen, ok, lo estoy subiendo, pero voy a seguir subiéndolo los próximos meses, los próximos años. Hay como que una referencia de que va a seguir. Entonces, eso puso muy nervioso a los inversionistas. Pero eso pasó el miércoles pasado, creo, el 31 de julio, más o menos. Por ahí, más o menos. Y no solo eso, sino que también dijo que iba a comprar menos bonos de tesoro, ¿no? Ya, menos liquidez para los mercados, ¿no? O sea, un poco lo que pasa, ¿no? Es de que ellos le compran bonos a los bancos comerciales, ¿no? Entonces los bancos tienen más cash, hay más liquidez en la economía.
al igual que las tasas cercanas a cero, ¿no? O sea, Claro, es plata gratis, ¿no? si te tuvieras que comprar un depa, por ejemplo, Claro. y hay una tasa cercana a cero, es como Claro. que ni siquiera hay deuda, Claro, tratas ¿no? de estimular la economía cuando las tasas están cercanas a cero, porque Exacto. en Japón había un tema esto de que había muchos viejos, que la productividad no estaba tan buena y que se había estancado, ¿no? Y cuando un país tiene mucha cercana inflación a cero, ya eso es peligroso también, ¿no? Porque no se incentiva pues el consumo, ¿no? Y por eso justamente las tasas han estado históricamente bajas, pero parece que el banco japonés ya ha cambiado esa tendencia y ocasionó lo que tú dices, Entonces, ¿no? lo que hace la gente es comienza a liquidar todas sus posiciones de... Claro, de carry trade, ¿no? De carry trade, ¿no? En el yen, básicamente, ¿no? El yen creo que había llegado a un máximo, si no me equivoco, de 160 versus el dólar, ¿no? Por dólar. Claro. Y bajó a 140 más o menos, ¿no? Claro. O sea, se apreció. 145, ¿no? Se Sí, apreció, se apreció como un 10%, ¿no? Y como tú debes en yenes, no te conviene, pues te conviene que se deprecie o que se mantenga. Exacto. Entonces, ¿no? lo que tú tienes Claro. que hacer es... O sea, lo que han hecho los inversionistas es liquidar todas sus posiciones en Estados Unidos, ¿no? Y no solo haces el carry trade, sino también te puedes endeudar barato y puedes comprar acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, Correcto. comienzas a liquidar todas las letras del tesoro, etcétera, y aparte acciones, y eso hizo que caiga Estados Unidos. Claro. Y también que a la par caiga Japón, ¿no? Que tuvo su mayor caída desde 1987, si no me equivoco, ¿no? Sí, un caído, cayó ¿no? 12%, Lunes negro, ¿no? y creo que en 3 días había caído como 20%, ¿no? Claro, llegó hasta caer 20% y ahora que justo que me viniendo, vi que en la semana, desde que salió el dato, menos 10%. No es una caída fuerte, pero también te habla de los vaivenes de la bolsa, ¿no? Y la bolsa japonesa, La volatilidad, ¿no? claro, ¿no? La famosa volatilidad de corto plazo, ¿no? Y bueno, creo que eso fue lo más importante, pero también hubieron otros factores, ¿no? Otro factor fue el dato de empleo. El dato de empleo, ¿no? Se esperaban 175,000 y salió 114,000, ¿no? Entonces empezaron las preocupaciones de que... Que era un golpe fuerte, ¿no? O sea, sí, que la economía no le está yendo tan bien, que podría Estados entrar Unidos, recesión, claro. etcétera, ¿no? Entonces Estados Unidos también empezó un poquito... el desempleo subió, o sea, se esperaba una tasa de desempleo de 4.1, salió en 4.3 y se mezclan esos factores y los mercados se ponen nerviosos, ¿no? Y también no fue un lunes negro para la bolsa estadounidense, pero hubo una caída importante el 5, ¿no? hubieron otros dos factores que hicieron a la gente cuestionarse mucho, ¿no? Uno es el índice VIX, que es el Claro, índice de volatilidad, ¿no? El índice de volatilidad, Ujú. que se le llama el índice de miedo, ¿no? Entonces, cuando hay alguna crisis o mucho pánico y hay mucha volatilidad, ese índice sube mucho, ¿no? Claro. Estaba en 12 aproximadamente y subió a 64, 65, que las únicas veces en los últimos 20 años que ha llegado a ese nivel ha sido en COVID Claro. y en la crisis del 2018. Del 2008. Del 2008, perdón. La Sí, crisis la financiera, ¿no? financiera, que ¿no? hay un pánico generalizado en el mercado y ese índice se... Entonces se los fue, ¿no? inversionistas Se fueron, comienzan ¿no? a ver Japón, comienzan a ver el índice de miedo, Bueno. empiezan a ver el dato de Estados Unidos, ¿no? Entonces todos ya comienzan y ven a las bolsas cayendo y dicen ¿qué hacemos, no? Y el último es que también Warren Buffett, que es uno de los inversionistas... El mejor que le ha ganado en la historia al uno S&P. de los pocos que Uno de los pocos le ha como ganado yo que le ha ganado al S&P. al S&P. Un día antes o el mismo día sale pública sus posiciones trimestrales y sale que ha vendido el 50% De Apple, ¿no? de su posición en Apple, que era su posición más grande, Claro, ¿no? que tenía una confianza y plena, ¿no? sobre todo, él arma posiciones es un inversionista en lo que se llama Buy and hold, compra Buy and hold de hasta el fundamento. final, claro, de largo plazo, 30, ¿no? 40, 50 años si es posible, ¿no? Claro, Y había armado esa posición hace muchísimos años y que vende el 50%. claro, llama la atención, llama la ¿no? atención. Y dos, él tiene demasiada plata en efectivo, ¿no? Como anticipando una corrección ¿no? o oportunidades. Se pone más cauto. Si no me equivoco, Claro. tiene como 285,000 millones en Claro. efectivo. Y, Es un montón, claro. y es el más del PIB que Perú. y invertido Claro. en acciones tiene 385,000 millones. Entonces, O sea, más o menos tienes 60% en acciones y 40% en efectivo. Obviamente, O en T-bills, ¿no? como O hemos sea, hablado en no lo tiene pues, episodios como pasados, en tu cuenta de ahorro. Exacto, Claro. ¿no? O sea, no lo tienen en efectivo, lo tienen Instrumento de corto en plazo. instrumentos ¿no? de corto plazo del Tesoro Americano que te paga, creo que más o menos 5%. Claro, más o menos. Algo por el estilo, ¿no? Los T-bills. Entonces, lo que se dice es, ¿por qué Warren Buffett no está invertido? O sea, ¿qué le ha perdido sabe? un poco la fe. Le ha pedido la fe a Estados Unidos. Obviamente, lo más básico es, él siente que Estados Unidos está caro y que eventualmente va a venir una corrección y está en cash, ¿no? Esperando
el momento para meter fuerte, porque acuérdate que él fue uno de los primeros una de las personas más importantes que invirtió muy agresivamente en la crisis del 2018, ¿no? Él básicamente le metió a los bancos y fue... Claro, no, recompró baratito, ¿no? O sea, centavos, ¿no? Claro, y tiene Bancos todo un equipazo, o sea, es un inversionista que sí puede decir que ha visto todas las crisis, ¿no? Ha visto la del 98, las de los 80, la .com, la del 2008, la del COVID, y mal que bien ha salido bien curado y en el largo plazo le ha ganado el S&P, ¿no? Pero él es un inversionista legendario, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente, no? Justo tengo ahí, le mando saludos a mi amigo Héctor Muñoz, ¿no? Que me escribió, oye, Daniel, ¿qué pasó? El lunes negro, ¿qué hacemos, no? Tenemos un grupo de la U, ¿no? De como conversando de los equipos, y me dice, oye, ¿qué hago? No, tranquilo, le digo, esto desde mi óptica, y tampoco soy adivino, es más, hoy día leía un reporte de Paul Krugman, que es el Premio Nobel de Economía en el 2008, que dice, oye, yo no puedo anticipar una recesión. La teoría económica es tan dispersa que yo puedo tener estos datos que con cuánto tiempo se puede anticipar una recesión, porque ahora todos hablan de recesión, miedo a recesión, y que la Fed... Es más, dijeron que la Reserva Federal, que el 31 de julio ya había tomado una decisión de mantener la tasa de interés de referencia, que es la tasa vital en el mundo, ¿no? Claro. Y más adelante vamos a hablar de los bonos con lo que se mueve la economía. En los periódicos creo que había mucho hype de llamada de emergencia, reunión de emergencia, de la FED, nos vamos a juntar para reducir las tasas, y de ahí salió un poco de data de empleo o data de actividad económica en Estados Unidos que calmó un poco las aguas, ¿no? Y la corrección, ha sido una sana corrección, creo. Sí hay definitivamente lo que piensa el mercado de expectativas ha cambiado, ¿no? Antes se decía, oye, probablemente hay 1 o 2 recortes, ahora se pricea incluso, o sea, cuando decimos pricea es lo que los precios te están diciendo, ¿no? O sea, tú puedes... ¿Cómo está el mercado ahorita? Claro. ¿No? ¿Qué piensa, no, el mercado? Claro. ¿No? El mercado está en tan nivel porque le asigna una probabilidad, que es lo que predice de que van a bajar las tasas o las van a subir en cuánto porcentaje, ¿no? Y esas expectativas, o lo que se llama priceas, ¿no? Cambia mucho, ¿no? O sea, cambia con un dato. Claro, cada semana, ¿no? O sea, ahorita puede ser 80% que bajan la tasa 25 puntos básicos, pero en 2 semanas la probabilidad puede cambiar muchísimo. Sí, ¿no? hay mucha data, ¿no? Por ejemplo, ahora va a salir inflación más o menos en quincena de agosto, 16 de agosto. Imagínate que sale un dato de inflación a la baja, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra vez salió ligeramente negativo en Estados Unidos, estoy hablando, el mensual, y imaginemos que sorprende al alza. Entonces son cosas que uno tiene que estar monitoreando como inversionista profesional, pero creo que acá el consejo, o más que el consejo, la recomendación es, oye, no te juegues esos trades, ¿no? Imagínate el pobre que vendió, en Japón o en Estados Unidos esto se va a descalabrar y Buffett se lo puede permitir quizás, ¿no? Pero un inversionista que esté tradeando, rebotó el toque, ¿no? Sobre todo, claro, lo más importante es que parece que quedó como una anécdota hasta el momento, ¿no? Hasta el momento, no sabemos qué va a pasar, pero el mercado... Si no estaría acá grabando contigo. El mercado recuperó y ya está mucho más estable. El VIX regresó a sus niveles. Claro, se estaba en 12, subió a 65, bajó a 20. No, y yo lo que digo es muy difícil hacerle el timing, que es el tiempo correcto de estar voy en a el comprar mercado. Cuando cae, a la semana... Soy capo, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil ganarle al índice. Poca gente le gana, ¿no? Yo a veces le intento ganar con pequeñas cantidades de dinero por un tema de vacilón, etcétera, pero en verdad casi nadie le gana al índice, ¿no? Entonces, en el largo plazo es muy difícil. Warren Buffett es uno de los pocos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi opinión personal, y de ahí tú me dices qué opinas, ¿no? Hay que ir acumulando en el S&P a largo plazo, ¿no? O sea, yo tengo una parte de mi plata, ¿no? Tengo una parte en cuentas preferentes, una parte, etcétera, pero tengo una plata que sé que no la voy a necesitar y la pongo a muy largo plazo, ¿no? Que es en el S&P, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos? Así de lo que más tienes. o menos un 20%, 20%, 25%, etcétera. Eso no lo toco y está a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? No importa el día, no importa el momento, ¿no? Simplemente ir comprando, ¿no? Estratégicamente y disciplinadamente, ¿no?
No que, está muy caro, me voy a esperar una semana. O, va a caer, va a subir, mejor me espero. No. Donald Trump, o sea, va a haber volatilidad siempre, ¿no? Me curo de salud porque yo ahí estoy pensando a un horizonte de 20, 30 años, ¿no? Y ha rendido más de 10% en claro, esos horizontes. Y históricamente, ¿no? Te va a rendir más de 10%, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes aprovechar estas caídas, ¿no? Sí, si tienes algo de liquidez para seguir, ¿no? Acumulando, ¿no? Porque a veces caídas importantes, ¿no? De 4%, ¿no? Si tienes el cash, puede ser una buena oportunidad, pero como te digo, la idea es no fijarte si está barato, si está caro, etcétera, simplemente acumular. Y yo creo que el tema es acumular y cómo lo puedes hacer, ¿no? Es lo que muchos me han preguntado y muchos me imagino que se preguntarán, ¿no? Yo creo que la manera correcta para mí es invertir directamente en un ETF. ETF, ¿no? Un ETF. Sí, simplemente, un ETF? en pocas palabras, te replica el índice, ¿no? Como que acumula las 500 empresas, las 500 de mayor capitalización, le pone, ¿no? etcétera, y estás invirtiendo directamente en el índice, ¿no? ¿Cuáles son los costos? Básicamente el costo es ir trading, directamente, ¿no? con una SAP, ¿no? Con una corredora de bolsa. Puedes intentar con varias y la que te sientas más cómodo puedes comparar comisiones, ¿no? Preguntando en varias. Hay brokers internacionales. Hay brokers internacionales también. No es tan difícil abrir cuentas, pero digamos son más pasos. Una SAP es algo mucho más cercano, digamos, más local, ¿no? Más local. Si tienes algún problema te puedes quejar ahí, etcétera, ¿no? Y me imagino que los costos en promedio máximo será 1%, ¿no? 1%. Depende de la SAP, ¿no? All-in, ¿no? Entonces, con todo incluido, ¿no? Tú compras las acciones y simplemente tienes ese costo y vas a tener el otro costo cuando vendas, ¿no? Va a haber un pequeño costo de custodia, ¿no? Y si cotiza, y lo bueno es que, bueno, el S&P también cotiza en la Bolsa de Valores, ¿no? De Lima. Claro, porque hay tienes una ventaja tributaria, ¿no? Hay un tema impositivo, ¿no? Comprar el S&P en Estados Unidos tu impuesto puede pasar de entre casi 30 12 a 30, ¿no? Pero en Lima es 5, 6.5. Han subido un cachito más, 6 punto algo, ¿no? 6, sí, es que 6.5, el S&P ¿no? sí tiene una presencia bursátil pero decente, ¿no? Eso es cuando lo vendes y tienes que pensar a largo plazo, ¿no? Porque hay otras opciones, ¿no? Como fondos mutuos que son similares, pero ellos te compran un fee, management fee, una comisión constante, claro, por hacer la gestión de comprar las acciones, o comprar el mismo o algo similar para que replique, ¿no? el rendimiento del S&P, ¿no? Entonces ellos te cobran una comisión, un fee anual, ¿no? Permanente. Y aparte también compran y venden, ¿no? Que el objetivo de los fondos mutuos, ¿no? Es que hay una persona especializada haciendo trading, comprando y vendiendo, e intentar ganarle al benchmark, ¿no? Pero como hemos dicho, es muy complejo. Es muy complejo. Hay que ver el fondo, ¿no? O sea, claro, hay fondos y fondos, ¿no? Fondos y fondos. Pero si vas a replicar a Estados Unidos, yo la verdad me iría al S&P directamente por un tema de comisiones. Eficiencia. A que me cobren 1% todos los años. Imagínate en 50 años. Claro, hay una diferencia, ¿cuánta plata es, no? Y antes de que me digas qué piensas, ¿no? Por ejemplo, si tú... Que ya lo hemos conversado anteriormente, ¿no? Si tú metes, por ejemplo, cuando nace tu hijo, $10,000. Claro. ¿Y en el S&P? En el S&P. Claro. Y no vuelves a meter nada nunca más a los 60 años. Ya estoy. ¿Cuánto debe tener? Claro. 4 o 5 millones de dólares. Depende, o sea, claro, el horizonte de inversión, ¿no? Pero pero desde que nace tu hijo, desde que nace, que tiene 0 años, hasta que tenga 50, 60. ¿Yo? ¿O mi hijo? No, tu hijo. Mi hijo. No, pues sí, claro. O sea, ya es millonario. Claro. Y solo con $10,000, claro. ¿no? Solo, claro. Los que puedan también, ¿no? O sea, no es solo, pero imagínate, ¿no? Es un seguro para tu hijo, ¿no? Tranquilamente. Creo que hay un proyecto de ley, algo así me comentaste, de que cuando nazca alguien le quieren... Que incluso como las pensiones son caras, ¿no? Y los sistemas pensionarios tienen sus temas, oye... No esperes a que entre a trabajar, etcétera, desde que nace, ¿no? Subsidia algo el gobierno, el padre ponga algo, no sé, quizás 50-50, como tú dices, no sé si $10,000, pues 5,000, y ya hay un ahorro definido en un instrumento eficiente. No necesariamente, y ahí podrán haber mucho debate, ¿no? O sea, lo que tú dices, yo estoy seguro que mucha gente puede decir, oye, no, lo que dice Renzo, no le puedes meter 100% un activo de renta variable. Ok. O sea, puede haber una optimización de portafolio que de acuerdo a las necesidades, que se reduce el riesgo, lo que quieras, pero la realidad está ahí, ¿no? O sea para mí, lo que ha pagado, para mí no hay mucha ciencia, ¿no? Claro. No me voy a poner a tradear, no me voy a poner a comprar tecnológicas, no voy a ver cuándo hay recesión, no voy a hacer nada de eso, simplemente creo que
y lo pueden buscar en Google y en TikTok Claro, hay estudios, ¿no? y en estudios, etcétera. La receta está. Claro, Compre el S&P. claro. Sé disciplinado y a un horizonte de largo plazo, ¿no? Obviamente Una no todo, parte, claro. una parte que lo veas como inversión a largo plazo, ¿no? Claro. Y sé disciplinado, déjalo ahí. Y bueno, obviamente dependiendo de tu liquidez y lo que seas, no lo toques, ¿no? Pero no sé si tú piensas lo Sí, mismo, o sea, si difieres. No, o sea, yo Es que a ti te gusta difiero un andar al poco. mercado, ¿no? Claro, como dice el Morgan Para Housel, adrenalina, ¿no? O para sea, adrenalina. es lo que te funcione, ¿no? Ahora, si quieres ser súper eficiente, sí es un mecanismo, meterle el S&P de manera recurrente una parte, pero tiene que conversar con tus objetivos de vida, ¿no? Por ejemplo, si necesitas un flujo para pagar el cole, no sé, para la comida, etcétera, más allá de tu sueldo, que te puedes quedar sin sueldo en algún momento. Entonces, Claro. imagínate que tú le metiste todo el S&P, ping, no sé, pues si estás siempre full invertido en S&P, no sé, tienes lo que quieras, $50,000 y te quedas sin chamba y ya necesitas el flujo, imagínate que te agarra una corrección de mercado como el 2022, menos 20 abajo, y tienes que salir a vender para dar el flujo, ¿no? Que necesitas una parte o quizás todo, dependiendo de tus necesidades, ¿no? Entonces yo sí recomiendo algo más balanceado de acuerdo a tu perfil de riesgo. O sea, si te sientes medio cómodo en tu trabajo, en tu ingreso, lo que fuera, y sabes que eso te va a dar, bienvenido, puedes irte más acciones. Claro, yo le decía como una parte, Claro, una como parte, la claro. parte de inversión a largo plazo, ¿no? Sí, Porque si sin no, cuentas duda. preferentes, como Sí. todos los otros activos que hemos Sí, conversado, o ¿no? sea, a mí me gusta el mercado americano sin duda. Ahora, sí guardo un espacio para, claro, nuevamente, o sea, quizás no es lo más eficiente, de momento sí me ha funcionado, es ver oportunidades también, ¿no? Claro. Del mercado, ¿no? O sea, para diversificar. Aparte y hay sobre un todo poco en más de Perú, ¿no? adrenalina o Sí, de... o sea, te es lo que sientes te un poco gusta. mejor, ¿no? Sí, Como es algunos cierto, dicen, ¿no? Lo otro es aburrido. algunos los molestan claro. de aburridos. Claro, le meto el S&P, oye, pero ¿cuál es tu vida de mercado? No, le meto el S&P, le meto el S&P, le meto el Claro. S&P. Oye, pero viste la noticia, Sí, viste cómo, viste lo que Bitcoin, anunció que Nvidia. Claro, Nvidia, por ejemplo, imagínate, Nvidia cuánto ha rendido en el año, más de 100 con la corrección, Por creo que ahí, de todas maneras, por ahí, sí. de todas maneras. Entonces, ay, no, mira, no la viste, pero Claro, pero qué no volatilidad te expones, qué ¿no? volatilidad ¿Qué pasa te si el año pones, pasado, ¿no? del ¿Cómo es próximo tu año, personalidad? claro. ¿Te sientes tranquilo? ¿Te vas a estresar, por ejemplo, con una caída de 20, 30%? Yo creo que todo eso hay que considerarlo y que estos episodios sean anecdóticos. O sea, no recomiendo si no tienes ni siquiera los traders, nosotros estamos viendo, oye, a ver, tienes que analizar mucha información, incluso los algoritmos fallan, ¿no? O sea, no la chuntan porque son expectativas del mercado, ¿no? Entonces, no es una inversión a largo plazo y yo creo que tienes que mantenerte disciplinado, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, lo informarte, que yo, pero... obviamente, bueno, tú sabes, he invertido en criptos, he invertido en... Claro. Meme coins, o sea, meme coins. de todo, ¿no? Ya. Chiva. Pero eso lo hago más como un vacilón, una Claro, parte una chica. parte Igual chica. siento que le puedo ganar al mercado Claro, bacán. y veo oportunidades, ¿no? Pero es algo que no hay tanto Y fundamento. tú estás metido, o sea, como que, Claro. bueno, has trabajado en esto, ¿no? Entonces, al público en general... Pero alguien que no sabe y que se meta a Claro. GameStop toda su plata es como que... Sí, o sea... o la típica, ¿no? Todos como que no, yo voy a meter todos mis ahorros en cripto, ¿no? Sí, porque es el futuro y, No, o sea, y es un está más bien, believer, ¿no? pero mira la volatilidad al riesgo que te estás exponiendo, ¿no? Entonces, No, lo que has dicho es cierto, ¿no? O sea, y lo que mencionabas de los fondos, yo lo que sí recomiendo es que el fondo te pinte cuál es su estrategia de inversión, ¿no? O sea, oye, ¿qué estoy haciendo que se acomoda a tu perfil de riesgo, ¿no? Porque nuevamente, o sea, oye, no compro solo el S&P, ¿por qué te compro Japón? ¿Por qué te compro el mundo? Porque bajo tu perfil de riesgo y en la historia, ¿no? Esto tiene menos volatilidad y yo sé que como cliente tú vas a estar más tranquilo que, por ejemplo, el S&P o el QQQ, las acciones, el año pasado, el 22, perdón, menos 22, menos 30. claro. Un activo global no cayó menos 22, menos 30. Cayó menos. O si tenía bonos, lo que fuera, que ahorita vamos a explicar, ¿no? Entonces, ya depende también de tú como cliente cómo te sientes, ¿no? Ahora, no es óptimo, no necesariamente es lo que te funciona a ti, ¿no? Y también ver un poco la estructura, ¿no? Te están Claro. cobrando una comisión Claro. por hacer algo que te va a generar en Un teoría... manejo activo, ¿no? Un manejo activo que te va a generar más valor en teoría, Claro. ¿no? Si es un manejo pasivo y te cobran un fee, Claro. o tiene que ser muy chico, o no, o mejor Claro. ándate al ETF, ¿no? Eso Claro, es lo porque que tú dices, imagínate ¿no? que te quieren vender algo similar al ETF. No, si al agarran el S&P y lo ponen, no, Y- pues es malo, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino como que de repente compran cosas, etcétera, ¿no? Pero es el rendimiento histórico de los últimos 10 años, 20 años y no le ganan al S&P y aparte te cobran una comisión. Pues estás perdiendo, Entonces, es malo, pues, ¿no? Sí, lamentablemente, pues, como tú dices, ojo, ya no te hago fondos locales, sino globales, pierden contra el S&P.
gigantes de la industria y entonces mucho se cuestiona el manejo activo versus el manejo pasivo para mercados desarrollados, ¿no? En cambio, para mercados no tan desarrollados, donde hay menos liquidez, donde hay menos instrumentos, supuestamente, incluso hasta los benchmarks, que los benchmarks son tu comparador, ¿no? Contra a quién le tengo que ganar, ¿no? Supuestamente ahí sí puede generar un mayor valor porque, claro, hay una discreción de tomar decisiones, pero pucha, con 500 acciones en Estados Unidos, a ver, gánale, pues, tienes que ser mandrake, ¿no? Y algunos sí lo son y, como te digo, son fondos gigantescos, casos, ¿no? Claro. Por supuesto, ¿no? Sí, y hay que ver eso, ¿no? Hay que ver eso si es que tienes un portafolio de renta variable, una exposición a renta variable, y yo creo que con eso cerramos esta primera parte de la volatilidad, ¿no? El lunes negro, todo se acaba en recesión, todo y ya cambió. La siguiente semana va a ser inflación. Y queríamos explicar un poco, claro, ¿no? De una manera didáctica, espero que la hayan entendido. Sí, las dudas, mándenlas a los chats, a los comentarios y encantados de contestar, ¿no? O sea, oye, ¿qué es el carry trade? Oye, ¿qué es la volatilidad? ¿Qué es el VIX, no? El índice de miedo, el S&P, ¿por qué el S&P es tan bueno, no? El S&P 500, ¿no? Tenemos ahí para darnos el lado. Pero bueno, ¿cuál es el tema del día, Daniel? Cuéntanos. Seguimos. Mira, hacemos un recap o un resumen. Arrancamos con los inmuebles, ¿no? Que están mucho en boga, que te dan una renta, etcétera, ¿no? Que tiene apreciación de capital, que como hemos visto últimamente, la verdad está caro. O sea, hay que ser claros en lo que nosotros proponemos, ¿no? O sea, tienes que tener bastante cautela en invertir en un inmueble de nuestro punto de vista, ¿no? Ya sea un departamento, un terreno, lo que fuera, ¿no? Son activos ilíquidos que bajo nuestro punto de vista no deberías arrancar por ahí. Bajo nuestro punto de vista. O si tienes, máximo 20%. Justo hoy hice el ejercicio para venir, ¿cuánto de mi patrimonio está en mi departamento? 20%. Exacto. Estoy ahí, más, ¿para qué? O sea, es ilíquido, ¿no? Claro. Ese es uno. De ahí fuimos a los depósitos a plazo y las cuentas preferentes que son de cortito plazo, que tienes mucha visibilidad y que son empresas financieras las que la dan, ¿no? Y de ahí fuimos al mundo del factoring, que también dice, oye, es cortito plazo, pero ya son empresas operativas las que te pagan, ¿no? Empresas comunes y corrientes. Pero ahora viene el mundo de los bonos, ¿no? O sea, ¿qué es un bono, no? O sea, ¿de qué estamos hablando, bono, no? Lo que me pagaban cuando trabajaba a fin de año. Tu yapa, no, un bono. No, o sea, un bono es un instrumento de deuda, de renta fija también, que te paga cupones, ¿no? Y mucho de cupón que es de descuento, no, o sea, es la tasa de interés, ¿no? Entonces, creo que las empresas tienen dos maneras de financiarse, que son las principales, ¿no? Uh-huh. Una es salir a bolsa, ¿no? Claro, levantar capital de accionistas. Con sus acciones, ¿no? Claro. Con accionistas. Y la otra es emitir deuda, ¿no? Que como tú dices es, te paga un interés, unos cupones, ¿no? En una fecha determinada. Y luego de cierta cantidad de años, ¿no? Te repone el capital, ¿no? Y eso puede ser en partes, todo, ¿no? Esos son los bonos, los que se llaman corporativos, ¿no? Pero hay bonos de gobierno también. Bonos del Tesoro. Los mismos gobiernos también necesitan financiarse, ¿no? Claro. Y pueden lanzar sus bonos, pueden levantar capital, ¿no? Y te pagan tasas dependiendo del riesgo. Del riesgo, ¿no? Las tasas son, y bueno, dime si estoy en lo correcto, ¿no? Pero en el país, del riesgo país, ¿no? Un poco, y de las empresas de qué tal apalancadas están, cuál es su rating, ¿no? Hay empresas que las evalúan, ¿no? Más que todo el lado crediticio, ¿no? Cómo les está yendo, ¿no? Y qué tan riesgosas son para repagar su deuda, ¿no? Bueno, quizás siendo un poco atrás lo que tú mencionas, ¿no? Oye, ¿cómo nacen los bonos, no? O sea, ¿qué es un bono? O sea, los bonos inicialmente eran de gobiernos, incluso solo de gobiernos. No existía bonos corporativos porque, a lo que tú dices, las empresas se financian con capital o con los bancos, porque los bancos son de antaño, claro, ¿no? O sea, hasta en Game of Thrones sale el Banco de Oro, no sé cómo se llama, porque de verdad los bancos financiaban, ¿no? Las empresas. Pero ¿qué pasa? Que, pucha, los gobiernos en su expansión, digamos, en las guerras, se crearon este instrumento donde ya, a diferencia de un préstamo bancario que el que asume el riesgo de crédito, o sea, es el banco, ¿no? O sea, oye, si me vas a pagar o no, y está en su balance y puede quebrar o no, y eran bien conservadores, digamos, a plazos cortos, claro, o a tantos plazos, los gobiernos dijeron, oye, no, yo quiero financiar una guerra, pero una guerra la voy a recuperar pues, en 10, 20 años, pues, ¿no? Y yo soy un gobierno francés, inglés, que estoy en expansión, por ejemplo, para irte a estas navegaciones para explorar nuevas rutas. Y de ahí nace un poco el tema del bono, ¿no? Hay bonos perpetuos incluso, hay bonos de la corona inglesa que
hasta ahorita están, ¿no? Y son en papel, ¿no? Entonces era un título valor, así como el factoring que dijimos que era un título valor. Entonces estos bonos que primero fueron de las empresas, perdón, de los gobiernos, cuando entra en ebullición, ¿no? Porque antes eran bonos aburridos del gobierno, ¿no? Sale de Estados Unidos el Treasury, que es el a 10 años. Más aburrido que comprar el S&P. Sí, claro. Sí, pucha, estaban todos aburridos los tíos que vendían los bonos, ¿no? Decían, acá está tu bono, ¿no? El gobierno salió. Se puso picante en los 80 cuando Salomon Brothers, ¿no? Que es un banco de inversión, comenzó a negociar ya deuda más picante en Latinoamérica, ¿no? Países en problemados, emergentes. Porque antes esto era para países desarrollados. Claro. De ahí pasaron los países emergentes y de ahí salen los bonos corporativos, ¿no? Que son las empresas que de su propio nombre lo dice, corporaciones. O sea, son empresas grandes porque prestar a largo plazo, o sea, más de 5 años, 7 años, 10 años, no es fácil. O sea, no es como un préstamo que tiene garantías, etcétera. Muchos de estos bonos son sin garantías, es decir, Bueno, hay bonos garantizados también. Hay bonos, de ahí se hizo todo un tema. Claro, hay bonos con hasta tu hipoteca. Hay titulizados, etcétera, claro. Pero la evolución de los bonos fue que, oye, había una promesa de pago en un futuro largo y, claro, como tú dices, algunos amortizan, o sea, como que van pagando con los préstamos, pero algunos son al final, que son un bullet, de que le dicen, ¿no? Al vencimiento. Y todo eso generó una euforia y las empresas comenzaron a emitir, las grandes corporaciones, bonos en los mercados internacionales justamente para expandirse de manera internacional, ¿no? Y eso es una realidad que ahora las tenemos a nivel mundial, ¿no? Creo que es bastante interesante, ¿no? El tema de los bonos, cómo se invierte, ¿no? ¿Qué tipo de inversión hay? Claro. ¿No? Por ejemplo, no sé qué puedes comentar. O sea, los bonos, tú tienes dos mercados, ¿no? El mercado primario y el mercado secundario. Lo que se habla mucho también es de que cuando tú inviertes en bonos, ¿no? A diferencia de otros instrumentos, es de que lo que te dicen es no hay riesgo, ¿no? Claro. O el riesgo muy bajo, ¿no? Al final te van a pagar los intereses. Claro, renta fija, es fijo. Y si te quedas hasta el vencimiento, ¿no? Ya está. Te van a volar tu plata y no hay ningún problema, ¿no? Pero, bueno, hay dos temas, ¿no? Uno, que si necesitas la liquidez. Claro. Porque los plazos son largos, ¿no? Claro. De entre 3 a 5 años y necesitas vender y las tasas se han movido, claro, vas a tener que vender a un descuento y vas a perder plata, ¿no? Claro, si las tasas han subido, ¿no? Porque es un costo de oportunidad, ¿no? Claro. Imagínate, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Las tasas bajan y el precio del bono sube y al revés, ¿no? Cuando las tasas suben, el precio baja y explica un poquito por qué no. Sí, o sea, los bonos pueden tener más volatilidad que las acciones incluso. Y ahí vamos a explicar, ¿no? Porque normalmente, como te digo, hay un mercado primario y un secundario. El primario es cuando recién nace el bono. Claro. Entonces, en los bonos, siempre, ya sea en dólares o en moneda local, imaginemos en soles, en Perú, siempre hay una referencia de riesgo a nivel mundial, ¿no? Claro. ¿Qué se dice? Que el bono del Tesoro americano de Estados Unidos es libre de riesgo. La teoría lo dice. Por eso dicen que Estados Unidos no puede quebrar. Y Estados Unidos está súper endeudado, ¿no? O sea, más del 100% de su PBI en deuda y emiten porque hay una confianza. Si Estados Unidos cae, dicen hoy cayó el mundo, ¿no? Por todas las ramificaciones que tienen. Entonces, esa es la tasa mínima, ¿no? Que uno debería esperar. Pero digamos que la referencia en dólares es Estados Unidos. El Tesoro, y que ahora está un poco alto, el 5.5, si no me equivoco. Eso es en el corto plazo, ¿no? O sea, la tasa de referencia, como tú dices, de la que dicen que es la tasa que mueve todo el mundo, que es la de la Fed, está en 5.50, ¿no? Y están viendo cuándo la bajan, etcétera, pero esa es la de corto plazo. La de largo plazo, ¿en cuánto está? Y el rendimiento del Tesoro americano a largo plazo ahora está debajo de 4. Okay. Incluso, o está arrasando el 4, ¿no? Que incluso tiene volatilidad, etcétera, a 10 años. Entonces, lo que uno podría esperar en los bonos es que a mayor riesgo, en dólares, estamos hablando de otros países, por ejemplo, Perú, Colombia, Chile, no sé, países más riesgosos, te paguen más que eso, ¿no? Que es lo que se llama un spread de crédito, un riesgo de crédito, porque es más riesgoso, la referencia, ¿no? Es Estados Unidos. Claro. Y mientras más riesgo hay, te va a comprar el diferencial entre 5.5 en dólares versus, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, Venezuela y Argentina, ¿cuánto están? Pucha, ni sé, porque esa es en moneda. O sea, en dólares definitivamente están volando, porque son economías que están bien complicadas, que están saliendo de problemas. Lo hicieron default los bonos argentinos, si recuerdo. O sea, no pagaron. O sea, cuando dicen un gobierno no quiebra. Quebró. Sí, no quiebra, pero no te paga tampoco. O pierde valor, ¿no? Entonces, lo que tú decías de cómo funcionan las tasas es que si tú compras un bono con un nivel de tasas y de ahí las tasas, esas de referencia a nivel mundial, suben, tu bono se desvaloriza. Es una relación inversa. Si las tasas bajan,
como pasó en la pandemia, que bajaron a cero, los bonos suben de valor. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú ya lo quieres vender, el costo de oportunidad es menor, ¿no? O sea, es como que, oye, salió un bono a 6% en dólares, cuando la referencia de Estados Unidos era 3%, y ahora la referencia está en 0. Debería pagar 3, si es que se mantiene el riesgo de crédito. Entonces, como paga menos, sube el precio del bono, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace creo que el 1 de agosto, el 2 de agosto, salió el gobierno peruano a emitir $3.000 millones en el mercado internacional. Llegó sobre demanda, creo, en una vez más, ¿no? Hubo 6 veces la demanda. O sea, $19.000 millones de inversionistas extranjeros demandaron los bonos peruanos y emitieron a 10 años y a 30 años. Igual hemos visto que Warren Buffett tiene el 40% del patrimonio en T-bills, en bonos de corto plazo. 4, 5.5, etcétera. Pues son tasas altas atractivas. Entonces, a lo que quería llegar es de que suena interesante, ¿no? Porque un gobierno es súper seguro, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? También Perú probablemente también sea súper seguro y te paga un poquito más en dólares y puedes evaluar alternativas, ¿no? Obviamente puede llegar que un gobierno no te pague como lo comentaste en Argentina, ¿no? Pero creo que es un instrumento atractivo, ¿no? Pero no sé qué tan fácil sea el acceso, por ejemplo, ¿no? Sí, ese es el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, como mencionamos esas inversiones en dólares, también hay inversiones en soles. Hay bonos soberanos en soles que son bastante líquidos, muy líquidos. Es más, se negocian 1.200, 1.500 millones de soles al día en bonos soberanos en soles, claro, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que cuando tú quieres ya entrar a la plataforma de negociación, normalmente los tickets o sea, tú podrías comprar un bono soberano con 1.000 soles, porque existe, o sea, la mínima partitura es 1.000 soles. Pero ¿cómo se negocia 2 millones de soles, 1 millón de soles? Se negocian en bloques grandes. Se negocian en bloques, pero para eso está el rol de los intermediarios financieros. Hay algunos que hacen como acumulan a las personas y salen y participan del bloque, claro, ¿no? Claro, y es un mercado líquido. Claramente en el mercado peruano también se transan los bonos corporativos que mencionamos de empresas, pero es un mercado un poco más ilíquido, ¿no? Y bueno, obviamente la empresa, o sea, los bonos de los gobiernos es de lo más seguro, ¿no? Pero ahí vienen los corporativos y vienen por niveles, ¿no? También, ¿no? Entonces, por ejemplo, comprar un bono del BCP, como que el riesgo Investment grade, grado de inversión. O sea, hay grados que te ponen, ¿no? Ratings. Dependiendo qué tan... Dependiendo de tu riesgo, de tu liquidez, de tu riesgo crediticio, por así decirlo, ¿no? Entonces, el BCP te debe pagar una tasa... ¿Cuánto está más o menos? O sea, el BCP, a ver, si es en dólares, debe estar pagando 150, o sea, 6%, 6.5. Claro, 6%, pero súper seguro, etcétera, te sientes como, 6% ¿no? más pero pegado. Mientras el riesgo siempre... suba, ¿no? Con otras empresas de repente que están con problemas financieros o cosas más picantes, va a seguir, y creo que el grado de inversión es BBB y por debajo de eso es como que ya picantón, ¿no? Claro, es lo que le dicen, ¿no? En inglés es investment grade y high yield, ¿no? Pero en español se podría decir, oye, como grado de inversión y grado especulativo, ¿no? O sea, y lo que tú dices es, lo que parte en el rating es el BBB menos, ¿no? Y de ahí sigue el BB más. Y para abajo ya es especulativo y hay hasta CCC, default, ¿no? Que es ya pérdida total. Pero me acuerdo que había un bono mexicano que quebró. Que pagaba muchísimo y varios, me acuerdo hasta amigos mexicanos me escribían y me decían, oye, mira este bono porque pagaba, no sé, 20, 30%, creo que en una empresa. Claro, Unifin y Creal. ¿Qué segmento eran? Esas son SOFOMES, que son unas entidades financieras especializadas en México que le prestan, bueno, un segmento mucho más picante, ¿no? Claro, pero... No como las cajas aquí, pero son financieras picantes, ¿no? También varios amigos me decían es imposible que quiebre porque había una confianza y al final quebraron. ¿no? Y valen se perdió mucha plata, ¿no? Están ¿no? en la cola ahí con los otros acreedores y te digo, inversionistas institucionales, o sea, no solo gente con experiencia, etcétera. Gente con experiencia, solo que ahí va a depender, ¿no? Algunos le habrán metido 1% de su portafolio. Claro, porque era dentro de un portafolio diversificado. Claro, todo, ¿no? Igual te pega, pero sí hay casos que quizás le han metido 5 o 6 y pucha, pobres clientes, ¿no? Ahora, eso siempre puede pasar, ¿no? Pero lo que sí te tienen que decir si inviertes en un fondo mutuo o de manera directa en un bono es que tiene que haber un análisis financiero mucho más completo
que el que recomendamos en las cajas o en cosas de corto plazo, ¿no? O sea, Claro. tiene que haber un análisis de la empresa, de la industria, del país. De hecho, fuerte, ¿no? los bonos ya entran como cuando ya quieres diversificar un poco más tu portafolio porque tu portafolio ha crecido y quieres algo más un poco sofisticado, ¿no? Porque, como dijimos, ¿no? Los depósitos a plazos, las cajas preferentes, ¿no? Son más de corto plazo. Son ¿no? de Que lo corto puedes- plazo y aparte tienes tu seguro de 100.000 soles, 121.500 Claro, sí. que me corregiste. Bajando cada quiebrita. Entonces, pero ya cuando quieres algo un poquito más sofisticado, tiene que ir de la mano con un análisis sofisticado que los fondos mutuos te lo podrían brindar Claro. y Que deberían lo tienes hacer. que exigir, ¿no? Porque, o sea, es fácil. O sea, invertir nuevamente. Agarras varios bonos, le metes pim, pum. Pero de verdad es lo más óptimo. O sea, ¿cuál es el análisis, por ejemplo, en la empresa? Ahora, si tú no eres tan sofisticado, si no le haces mucho seguimiento, la diversificación es clave, ¿no? Si ves en un fondo 10% en un solo bono, pucha, imagínate, pierdes el 10% de tu patrimonio si es que de esa parte que le has asignado Claro. al fondo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un esfuerzo importante en las empresas en transparentar cómo hacen el análisis crediticio a largo plazo de los productos que ofrecen, ¿no? Muchas veces hemos visto, como tú dices, oye, algunos fondos incluso monoactivos, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? O sea, oye, o fondos que tienen 4 bonos. Y por ¿no? ejemplo, bueno, creo que la opción más fácil al comienzo es ir por un fondo mutuo, porque el Es menos mínimo plata, es ¿no? menos Claro. plata y ellos acumulan la plata Claro. de varios inversionistas y ya tienen Tienen una más, política más de poder de inversión. negociación también para Operar, conseguir claro. mejores precios, ¿no? Pero si quisieras invertir directamente en un bono corporativo, ¿cuánto es lo mínimo recomendable, por ejemplo, no? Sí, Porque o sea, ahí los tickets son un poquito más altos, creo, ¿no? Claro, si es en dólares y es el mercado internacional, pues solo para comentar, esto no es un mercado como la bolsa, ¿no? Que es público, líquido, son mercados, les llaman OTC, o sea, over the counter, o sea, bajo el radar, privado, si lo quieres llamar, ¿no? Entonces, normalmente esos bonos internacionales, las emisiones son de 300, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Entonces, el ticket mínimo normalmente son 100.000, 50.000 dólares por bono. Pero las instituciones pueden comprar 20.000, 25.000. Yo creo que con 20.000 dólares puedes conseguir un pedazo del bono dependiendo de las características del bono, ¿no? Entonces, digamos, si quieres armar una cartera diversificada de 10 bonos, pucha, tendrías que tener 200.000 dólares, ¿no? Entonces, Claro, porque por eso lo recomendable es ir por fondos o claro, renta porque creo que la particulares, idea ¿no? tampoco es ir con un bono, ¿no? Tener al menos para 2, 3 bonos, sino ándate al fondo mutuo que el ticket Claro. es Y otro menor. producto interesante es el de la compañía de seguro, ¿no? Ahí tirando mi cherry, ¿no? Que yo trabajo en esto. Igual todo esto es a título personal, no es una recomendación de inversión. Pero hay las rentas particulares, ¿no? En soles y en dólares. ¿Cómo funciona eso? O sea, básicamente es como un bono. Pero explica un poquito por qué, O sea, cuál es el riesgo, ¿no? una renta O sea, ¿qué particular. significa garantizado, no? Claro, o sea, una renta particular, ¿no? Es un portafolio que tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes 100.000 soles o 100.000 dólares si quieres. Tú vas a una No tengo, pero bueno. Ya, digamos lo que tengas, 20.000, 30.000, puede bajar, ¿no? Eso, Ok. no son 5.000 soles eso, pero digamos que 20.000, 30.000 se te puede dar una renta, ¿no? La renta lo que te promete es un flujo de caja proyectado a una tasa, ¿no? Como un bono, pero ¿qué tiene detrás? Bonos. O sea, es una cartera de bonos diversificada, pero que a diferencia de los fondos mutuos, hay un compromiso de tasa O de los mismos garantizada. bonos, ¿no? O de los mismos bonos, Sí, directo. porque ahí el riesgo lo asume la compañía aseguradora prometiéndote un rendimiento mínimo. ¿Por qué? Porque invierte en bonos de alta calidad, ¿no? O sea, la SBS, por ejemplo, a las compañías aseguradoras solo les permite invertir en bonos investment grade por regulación, justamente por cuidar un poco al mercado, ¿no? Hay un ticket mínimo, ¿cuánto es lo mínimo para acceder? Sí, o sea, desde 10.000, 20.000 soles, o su equivalente en dólares, puedes participar de una renta. ¿Y cuándo lo puedes sacar? Depende, por ejemplo? depende. Ahí está la diferencia, ¿no? A un fondo mutuo, mal que bien, lo podrías sacar siempre, ¿no? O sea, Claro. dependiendo de la liquidez del fondo, hay fondos que son más cerrados, te dan ventana de liquidez. Pero una renta particular, justamente por su uso, lo que se busca es que sean flujos que Constante tú de necesites largo plazo. a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen las compañías es tratar de calzar, porque yo te prometí algo fijo. O sea, oye, no sé, pero hoy día 6, 7, lo que quieras, es fijo, o sea, no va a cambiar. Entonces, sí hay ventanas de liquidez, o sea, sí puedes rescatar, pero no es un producto que esté pensado para tradearlo, por ejemplo.
Claro. Porque justamente... Pero si necesito la plata... Sí, lo puedes rescatar, ¿no? Okay. Pues una parte o dependiendo del contrato que fijes, ¿no? Pero son productos interesantes que no existían, ¿no? La renta particular de la compañía de seguro creció Y un para montón. la gente que es súper conservadora, como que me parece súper interesante, Sí, ¿no? o sea, el que necesita un flujo, ¿no? Incluso también hay productos de rentas que se acumulan, porque el fondo mutuo, entre comillas, algunos no te reparten el flujo, ¿no? O los cupones, ¿no? Lo que hacen es acumular y reinvertir. También en la renta particular se puede... Oye, no quiero, o sea, es que yo quiero acumular y reinvertir el dinero, también se diseña a la medida, ¿no? Y no pagas impuestos, que es lo bueno, ¿no? En fondos mutuos sí hay un pequeño impuesto por ganancia de capital, que entiendo es 5%, igual consulten con los tributarios, pero es una diferencia porque los fondos mutuos de vida, porque al final hay un seguro de vida chico, o depende del que tú quieras, anexado a este producto de inversión que te da esa posibilidad. Entonces, las conclusiones finales, Daniel. ¿Qué Sí. le decimos? ¿Qué se lleva a la gente? O sea, lo que yo creo que es importante es conocer el mundo de los bonos. Primero, no es renta fija, o sea, se llama instrumento de renta fija, pero hay riesgo de quiebra, o sea, el riesgo de crédito, ¿no? Que no te paguen, o sea, o que se deteriore la empresa y baje su valor. Riesgo de mercado, que es lo que tú dices de las tasas suban, tasas bajan, y eso hace que el valor del bono sea volátil, que pueda subir 10, 20%. Que si te quedas hasta el vencimiento no hay ningún problema, pero si necesitas Claro. liquidez, probablemente puedas pagar plata, ¿no? Eso es polémico, ¿no? Porque, oye, no, quédate el vencimiento. Oye, pues está deteriorando. No, quédate el vencimiento. Ya quebró, sorry. Era, Claro, porque ¿me entiendes? si se Tiene que haber está un seguimiento. deteriorando Claro. es por algo, ¿no? Claro, o sea, porque hay mucho de eso. No, tranquilo, esto sube y baja, así pasa, pero... Ni lo mires, al Ni- final te va a devolver Sí, tu plata. tú fíjate en la tasa que has comprado. Sorry, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, porque las empresas en 10 años pueden desaparecer. Imagínate un bono de Blockbuster. No, tranquilo, brother. Que, Por eso claro. necesitas hacer un análisis Un análisis más detallado, continuo, ¿no? porque no es... Claro. No son instrumentos de corto plazo, son de largo plazo. De ¿no? A largo veces plazo, ¿no? Emiten a 3, 5, 10 años Claro. las compañías. Y fallan, ¿no? Entonces, tienes riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Depende del bono. Hay bonos que sí son muy líquidos, no sé, bonos de los treasuries, lo más líquido que hay, ¿no? Los bonos del Tesoro Americano, ping, lo compras, vendes, pero al segundo, o sea, pones un ping, ya lo vendiste, ¿no? Y por tu app y todo. Pero un bono corporativo, no sé, pues, de Perú, o sea, no del gobierno peruano, Claro, sino... porque no hay tanta liquidez tampoco, No hay en el tantos mercado compradores secundario. y vendedores y te pueden castigar un poco en el Y precio, por ejemplo, ¿no? yo puedo invertir directamente en bonos de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, claro. O sea, hay herramientas, o sea, con tu broker, ¿no? Con tu SAP, puedes Por ejemplo, comprar, no sé, quiero bonos de JP Morgan, de Bank of America, ¿no? También. Todo, es un mercado interesante, ¿no? Hay muchas sociedades agente de bolsa y si quieres, como tú dices, exponerte indirectamente y no hacer toda la chamba, hoy compro un bono, pucha, a ver, mi cartera, el seguimiento crediticio, fondos mutuos o Claro. las compañías de seguro que estamos listas para manejar, ¿no? Claro, al ser más sofisticado, ¿no? Creo que, y dependiendo del monto también, ¿no? Creo que son buenas alternativas y si ya tienes un patrimonio un poquito más grande ya se puede hacer algo más diversificado, eso es lo con que más análisis, ¿no? Eso hay que recomendarle a la gente, ¿no? O sea, oye, claro, el bono está ahí, pero sí hay tickets mínimos, ¿no? Acumula un poco tu dinero y sí, puedes meterle a bonos interesantes, inicialmente grado de inversión, ¿no? Para que vayas tanteando Obvio, un poco, oye, grado de inversión nuevamente a partir de triple B internacional, acá local. De repente triple algunos A. me van a decir, quiero comprar bonos de Venezuela, ¿cómo hago? No, pues claro, esos son fondos Su primera buitres, pues, experiencia, ¿no? Fondos buitres, ¿no? Claro, porque yo sé que la gente ve la tasa, ¿no? Y nuevamente, si comparas factoring, me dice, oye, lo que dije, el BCP 6%, no sé, pucha, 6,5, buenos bonos en dólares, ¿por qué crees que pagan 6,5 y el factoring te paga 12 o 11? Es por algo, ¿no? Entonces, probablemente esa empresa, ¿no? Que ya es corporativa, no sé, Bimbo, una transnacional, no sé, pues, se me vienen varios nombres en la cabeza, bancos internacionales, ¿no? JP Morgan, no sé, Banco Santander, lo que fuera, son empresas gigantes que ya se negocian de otra manera y por eso te pagan esos rendimientos, pero duermes un poco más tranquilo, ¿no? Y que vayas preguntándole a tu asesor financiero, oye, ¿en qué me estás metiendo, no? ¿En qué producto me estás metiendo? No, esto te paga como un bono, pero es un bono, por ejemplo, los productos estructurados. Claro, Oye, las notas estructuradas. Las notas. Oye, me paga como 2%, te paga 8,5 en dólares, y el bono te paga 6. Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Es un bono? Y el tema del bono es un derivado, de la nota estructurada es que es un instrumento complejo con derivados, ¿no? Con opciones, etcétera, que es muy difícil de entender, ¿no? Claro. Entonces,
a veces... Hasta el que lo vende a veces no lo entiende, claro, ¿no? entonces, le dicen, entonces, a ver, explícame la estrategia de opciones que está detrás. No es un instrumento de renta fija, es un instrumento alternativo mucho más complejo. Claro, ¿no? pero que te paga como un bono. Que tiene otras características. Claro, que te paga por un... Y eso es lo que... Por eso estamos haciendo Coquito un poco uno por uno, ¿no? Ya iremos la cruzada, que comparar proveedores, etcétera. Claro. ¿La siguiente cuál es? La siguiente, pucha, ya es acciones, pero ya acciones a nivel global y a nivel local, ¿no? Porque son los activos tradicionales, lo que hemos dicho, la caja, que es lo que hemos visto en los depósitos, los bonos, la renta fija y las acciones son los activos tradicionales. Todo lo demás, incluyendo el factoring, son activos alternativos. O sea, son fuera lo común, que necesitan más sofisticación, ¿no? Entonces, no comparen los bonos con productos estructurados. Hay bonos de mayor riesgo, menor riesgo, más líquidos, menos líquidos, pero todos los instrumentos financieros, como lo hemos comentado al inicio, están sujetos a la data económica del mercado, a si Donald Trump le meten un balazo, oye, si China demanda menos cobre, porque el mundo está totalmente correlacionado. O sea, el que te dice, no te preocupes, esto está afuera, o sea, no te preocupes, esta es la panacea, ¿no? Esto rinde solo, no. Probablemente ese producto tenga alguna correlación, ya sea por crédito, por mercado, por liquidez, ¿no? Y tienes que ir armando tu posición, ¿no? La última reflexión final, porque nos estamos quedando sin tiempo, es si Warren Buffett lo hace, claro, es por algo, ¿no? Claro. La deja picando. Claro, o sea, claro. Algo se viene. No. Y aparte, o sea, ¿dónde lo tiene, digo, no? Claro. Porque lo tiene en bonos de ¿no? alta calidad. De alta calidad, súper seguros y no lo tiene en su cuenta de ahorros. Claro. Y tampoco lo tiene en algo súper picante, ¿no? Súper picante. No lo tienen bonos high yield, por ejemplo, ¿no? Entonces... Pero bueno, depende de la estrategia de cada uno, ¿no? Pero bueno, él es el inversionista... ojalá que no se vaya el tío, porque ya se fue su partner, ¿no? Sí. Su partner murió a los 100 años, creo, Charlie Munger. Y Warren cuenta desde la 90, ya de 92, algo así tiene. Pero ¿no? un crack, ¿ah? Sí, lo quiero conocer, ojalá que se me dé la oportunidad. Voy a pagar mi pasaje ahí a Estados Unidos. ¿Qué película nos vas a recomendar o qué libro que a ti te encanta leer? Mira, un buen libro es el almanaque de Naval Ravikant, que lo tenemos creo que, no sé si atrás o... No, atrás lo tenemos, No, lo tenemos acá. Un libro, la verdad que habla de la fórmula de la felicidad. No lo voy a decir para que lo leen, pero de verdad tiene muchos buenos insights de cómo ver el mundo, ¿no? O sea, a veces uno se complica y cada uno dice, oye, yo soy feliz, no sé. Pero hay ciertas cosas que convergen, ¿no? Oye, si tienes una vida saludable, buenas relaciones, etcétera, yo creo que ese libro... ligerito, de 200 hojas más o menos, y está en PDF incluso, si no quieren comprar, claro, está libre, el pata lo tiene librazo. Bueno, algo similar, ya que nos ponemos un poquito filósofos. Hay un documental en Netflix de Jonah Hill, que es un actor que era gordito y ahorita está un poquito más flaco, que medio pelucón, creo, antes. Claro, el de el Lobo Wall Street, sí, ¿no? El que dijo, renuncio, ¿cuánto me vas a pagar? $70,000, ya renuncio. También sale en una comedia de Chibolo Superbad, que es súper gracioso también, que también la recomiendo, ¿no? Y habla con su psicólogo y su psicólogo un poco cuenta la relación con su psicólogo, cómo es la terapia, porque él siente que le ayudó muchísimo y como que lo quiso volver medio público para ayudar a más gente, ¿no? Y lo vi hace tiempo, pero me quedé con dos cosas que a mí personalmente sí me han ayudado bastante, ¿no? Y él te dice, es muy importante hacer deporte. Todos los días, ¿no? Te va a afectar a tu vida de una manera positiva, a tu estado de ánimo, etcétera. No solo tu estado físico, ¿no? Sino más tu estado mental. Y la segunda es, importa mucho lo que comes también, ¿no? Si comes muy mal, a deshoras, etcétera, ¿no? Y hay uno que voy a agregar que es, y que yo estoy intentando cumplir muchísimo, es, importa mucho que también duermes también, ¿no? Claro. Porque a veces duermes a deshoras, ¿no? Me acuerdo que en una época de mi vida me dormía a 4 de la mañana y me levantaba al mediodía, ¿no? Y como que desordenado. O había veces que trabajaba y dormía 3 horas, 4 horas y al día siguiente no podía pensar, cansado. Como que tu performance, ¿no? Tu desempeño no solo físico, sino mental es muy diferente si no descansas bien, ¿no? Pero ya fuera de un poquito algo más entretenido, por así decirlo, ¿no? La semana pasada vi una serie que había visto la segunda temporada que me encantó
Pero me estaba pendiente de la primera que se llama White Lotus. White Lotus. Sí, que ¿De qué trata? es como un hotel ficho. Ya. O sea, súper ficho. Como un Marriott internacional. Más, así top. Y Ya. te cuenta como las experiencias de la familia durante una semana. Ya. Pero como son millonarios, como que tienen sus excentricidades, ¿no? Y son súper pesados y como que te metes un poquito a más en cómo es la gente. De que tiene plata. Claro, por qué se comportan así, ¿no? Como que tienen Claro. comportamientos raros, etcétera. La segunda temporada fue en Italia. Y como que... De lujo. ¿Qué? También, claro, pero también la fotografía. Y tenía súper buenos actores, ¿no? Estaba... ¿Te acuerdas de Christopher Moltisanti de Claro. de Los Sopranos? Él claro. sale, ¿no? Etcétera. Y en la primera temporada es en Hawái, ¿no? Y también súper parecido. Y va a haber una tercera. ¿Son diferentes o es la misma familia que tiene hoteles? No. O sea, es de la gente que se hospeda esa semana. Ya. ¿Me entiendes, no? El racional para... Y de repente hay una familia que toda la semana conoció a la otra y como que no se llevaron bien. Y hay un problema con la tercera familia y como que se miran y en cada temporada al comienzo empieza que muere alguien, ¿no? Y al final como que, o sea, durante toda la temporada vas pensando en quién puede ser, ¿no? ¿Quién va a morir? ¿Cómo? Y va a salir la tercera. Piola. Tú, White Lotus. Una serie o película. Ya, una serie que recomiendo es Succession, ¿no? Sucesión, que está en HBO Max, de un poco parecido a lo que tú dices, de una familia magnate de medios, ¿no? El patriarca que controla a los hijos ahí que quieren ganar poder, todo, pero hay mucho de negocio, de fusiones y adquisiciones. Buenazas, son 4 temporadas. Sí, de hecho, recomiendo lo que trata, y el nombre es La Sucesión, Claro. porque él ya como que se va a retirar y tiene 3, 4 hijos que toda la vida han tenido todo. Claro. Hijito de papá. Exacto, ¿no? Y como que quién va a ser el que asuma, ¿no? Y un poco de eso trata la serie, ¿no? Y también ves que entran otros familiares o el cuñado Claro, que que dice... todos quieren chapar poder. Claro, es una lucha de poder como sea, ¿no? Es muy buena, Sí, yo la he visto también, es súper buena, ¿no? esa serie y no, la recomiendo 100%. Pero una peliculita ahí para cerrar. Uy, me agarra frío. De finanzas. Yo te tiro la de finanzas, que es The Big Short, ¿no? Que creo que no la hemos recomendado, pero es súper didáctica. También es de la crisis, pero de los patas que la vieron, ¿no? Que dijeron, esta vaina de la crisis hipotecaria va a explotar. ¿Cómo se llama que el actor de Batman, que creo que Claro, Christian Bale. Pero Claro. ¿a quién interpreta? Al doctor, al doctor, Burberry, algo así. Mark Burry, doctor Burry, algo así, que era un MD un doctor, pues, ¿no? O sea, un MD de... Y se puso a manejar plata, era un locazo, ¿no? El doctor Barry, creo que era algo. No, por pero así. lo que pasa es que él está activo en Twitter, creo, de vez en cuando. Y predijo una corrección de fuerte, Tesla ¿no? y un par más, ¿no? Sí, es un loco, ¿no? Y se forraron, no sabieron la oportunidad, por decir, de Big Short, ¿no? Porque fueron en el corto, corto contra el mercado hipotecario más importante. La crisis del 2008, pues, ¿no? La crisis como de 2008. que anticiparon y ganaron un montón de plata. Y la hacen de una manera súper divertida, son 4 casos. Sale el de The amena. Office también. El de The Office, claro. Sí, sale el, no me acuerdo el... Yo tampoco. Michael Scott, me acuerdo del personaje, y sale pero no Steve Carell. Steve Carell, claro. Y bueno, nada, ese es mi Y recomendación. yo ya para terminar, ¿no? Una película que vi hace muchos años que me marcó fue Rock Trader. Rock Trader. Sí, te habla de una persona que hizo quebrar un banco. El Marco en Barrins, Inglaterra. con Sí. los futuros en... Y el tema es de que como él hizo una mala jugada y perdió un poco de plata en el banco y como que Lo lo que escondió. hizo lo escondió porque dijo, nadie se va a dar cuenta y voy a arriesgar un poquito más. Claro. Como en las apuestas deportivas, ¿no? Cuando pierdes un poquito... Recupero. No, ahorita me presto plata, recupero y gano, ¿no? Y cada vez se fue haciendo más grande y como que no sé cómo hizo que lo escondió bien, pero ya llegó un momento que se convirtió gigante y la llamaba la de finanzas o contraloría y él como que la esquivaba y estaba súper estresado que tomaba todos los días, vomitaba. O sea, ya... Ese está en YouTube, creo, ¿no? Está en YouTube, dice el visto Rock Trader. Sí, pero buena asa, ¿no? Sí. Y al final, o sea, sí lo atrapan y lo hagan en la cárcel, si no me equivoco. Claro. Y ya, ahora sí... Ya para cerrar... Estás aburriendo ya a la gente. El documental en YouTube, El Poder del Dinero, capítulo 2, El Mundo de los Bonos, para que complementen cómo histórico, lo que te comentaba en las guerras, etcétera, cómo
a través de los bonos la humanidad ha crecido. Se llama The Absence of Money, pero el poder del dinero en YouTube. Son 6 episodios. Y con eso cerramos, Perfecto. Renzo. Nos vemos Próximo episodio, entonces, acciones. Acciones, papá. Ya, Bolsa de perfecto. valores. Y tu rico SPY que tanto te gusta. A ver si es el mejor activo del mundo o no. Dale, ahí esperamos en los comentarios. Muchas gracias. Dale, Chao, nos chao. vemos. Chao, chao.